tenemos 29.909 personas detenidas o conducidas a los juzgados de paz con motivo de violación al toque de queda. 29.909 desde el 22 de marzo del 2020. Es un dato, a veces se le pone a uno los pelos de punta, pues, ¿qué está pasando con esos casos que no han sido resueltos? O si se han trasladado a las judicaturas, si se han ido a juicio, si se ha aplicado un criterio de oportunidad. No sabemos qué ha pasado con ellos, porque no se puede dar seguimiento en base a esos casos. Y luego, en la respuesta que vayamos dando a qué debo hacer o qué podemos hacer como juzgadores o como parte del sistema, tenemos qué puedo esperar. O sea, ¿qué puedo esperar? En este caso, la pregunta para todos nosotros sería, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar con nuestra intervención, sea física, sea mental, sea virtual en este caso, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tenemos dadas las respuestas. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Qué puedo conocer? Y para eso quiero pedirle favor a Rudy que fíjese, me costó bastante estructurar la charla. Yo le llamo charla, no le llamo conferencia, la charla de hoy. Pero vamos a hacer uso de un video muy importante que hace rato se los pasé yo a los compañeros del sector justicia en Cobán, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en todas partes donde me tocó, a Dios gracias, apoyar el sistema de justicia, y lo vimos con jueces, con fiscales, con defensores, con policías incluso. Entonces, yo les ruego que pongan mucha atención. Ahorita estoy viendo que ya hay 187 conectados, y el sistema, con lo que digo que me costó estructurarlo, es que es diferente dar una información por fases a pequeñitos, a adolescentes y a adultos, y bastantes de nosotros pues ya trabajamos en el sector justicia desde hace rato. Por ahí veo caras conocidas y me alegra bastante. Vamos a poner el video entonces, Rudy, por favor, hasta el minuto 12.2, creo que le dije, o 3. algo, por favor. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera en el trabajo. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad, porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Sniff y Scary. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho.
A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scary tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Jo, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Jo se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Jo hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Bien, ahí vamos a pararlo un poquito el video y vamos a iniciar dando respuesta a la pregunta inicial de ¿qué puedo conocer? ¿Se recuerdan ustedes cuando antes de la pandemia, si quieren regresemos en el tiempo a diciembre, enero, de repente bastantes de ustedes estaban en su periodo de vacaciones, de repente ustedes estaban regresando de vacaciones y se encuentran con la mala noticia de que había que suspender labores, de que todo lo que sucedía antes de la pandemia pues ya no iba a ser realizable. El queso en estos momentos representaría a ustedes su cargo como jueces, como funcionarios, como auxiliares judiciales, y representa también el deseo de hacer bien las cosas, de que se realicen las audiencias en forma adecuada, de que comparezca el sindicado, de que llegue a la audiencia, de que lleguen las partes, de que sean conducidas las personas, si es que están detenidas, que sean llevadas al tribunal donde ustedes desempeñan sus labores. Que esté el defensor ahí de viva voz, que esté el fiscal también de viva voz, y que estén ustedes como jueces o como auxiliares judiciales en la dirección de la audiencia correspondiente. Pero eso es tener la actividad como ustedes la tenían en forma feliz y común. Pero de repente viene esta coyuntura crítica, le llamamos, porque es una coyuntura crítica que nosotros le hemos llamado también que lo que debemos conocer de esto es más que todo qué podemos hacer, o sea, qué puedo conocer primero para deber de hacer bien las cosas. En este caso tendríamos que conocer, y ustedes ya me estoy imaginando que están bien enterados de lo que corresponde al COVID-19 y de las consecuencias que lleva en algunos de los casos en la salud de las personas. Bastantes de nosotros, me incluyo, tenemos amigos, si no amigos, parientes de que han fallecido y que han sucumbido a esta gran amenaza que es este virus COVID-19. Y a veces, aunque no nos gusta, pues se han escuchado o nos han mandado memes del COVID-19, pero cuando a uno lo toca a un familiar cercano o a algún conocido cercano muy querido, pues ya hasta estos memes son ofensivos. Y yo creo que me entienden en ese punto. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados, lo mirábamos como común, como una normalidad,
trabajar en un sistema penal a base de audiencias. Y lo mirábamos tan común, no tan común como lo veíamos hace 15, 20 años antes de la reforma, en donde no había inmediación, en donde había la secretividad, en donde no había publicidad, en donde no había una verdadera defensa técnica del sindicado. Y la mayoría de los derechos del sindicado eran violentados, y no violentados, no eran patentes en una audiencia real. Las personas, si ustedes bien se recuerdan, eran primero detenidas e ingresadas a un centro carcelario y posteriormente eran llevadas al juez para tomarle su declaración inicial. Eso cambió y a esa normalidad ingresamos con la reforma del 94, cuando ya los jueces hacen inmediación, hacen audiencia, escuchan, resuelven en la audiencia. Y eso costó, como ustedes no tienen idea. Bastante de ustedes, los jovencitos, incluso los personas de mediana edad, tienden a la normalidad. O sea, eso de ver al juez dirigiendo la audiencia lo ven normal, pero eso no era normal hace años. Entonces, ahora ingresamos, con esto de la pandemia, ingresamos a una anormalidad, llamémosle, porque no estamos en un estado de derecho, sino que estamos en un estado excepcional. Noten que no dije estado de excepción, es un estado excepcional o un estado con excepciones, ¿verdad? Porque no se pueden realizar las actividades que antes hacíamos con normalidad. Yo me recuerdo que para esto he estado leyendo y me he metido en cantidad de cursos, de conferencias, porque interesa mucho. Con el tiempo de unos 10, 12 años, ustedes dirán a sus nietos lo que pasó en el 2020 y van a tener recuerdos de ello. Pero evolucionamos, como les digo, de un sistema secreto, escrito, a un sistema acusatorio. Y ahora, como tanto nos metieron en la cabeza de que debería ser público, de que debería ser presencial, de que debería haber inmediación, de que el sindicado debería estar presente ante el juez, de que el fiscal debería estar del lado izquierdo del juez o del tribunal y la defensa del lado derecho de la sala de audiencias, que había público presente en la audiencia con autorización del tribunal, de que podía transmitirse por los medios de comunicación. O sea, en esa nuestra normalidad, esa normalidad se vino al suelo con el ingreso de la pandemia, porque aquí lo que hay que hacer es un cambio, un reseteo de la actividad que realmente estábamos realizando. Entonces, volviendo al video, ustedes jueces, ustedes auxiliares judiciales, se calzaban sus zapatillas todos los días, se peinaban, se bañaban, se aseaban, se alimentaban y luego se iban para estar puntuales en su tribunal para iniciar las audiencias correspondientes en forma presencial. Ahora ya no, ese cambio, por lo menos desde el 16 de marzo para acá, las cosas han cambiado. Me gustó bastante el qué hacer, porque fíjense que todos los países de Latinoamérica empezaron a hacer sus ejercicios, bueno, a pensar o a repensar qué vamos a hacer. Y me gustó mucho una frase, una palabra que dijo una distinguida juez de Chimaltenango, que tenemos que desaprender. Fíjense qué tan importante, desaprender, porque todo lo que hemos aprendido en estas audiencias orales presenciales, con el cuidado de las garantías para el sindicado, con el cuidado para la víctima,
se vienen al suelo en un momento tan importante en esta coyuntura. Algunos le llaman coyuntura crítica, yo le llamo crisis coyuntural, ustedes le pueden llamar problema institucional, pero como les digo, de que existe el problema, existe el problema. Allá estuve leyendo unos libros muy importantes sobre la evolución de los países y cómo unos se han lanzado a la mejora y otros se han quedado estancados porque no aprendieron de sus errores. Por ejemplo, la gripe española, allá en el año 1918, 1919, en donde casi la mitad de la población mundial pereció por esta gripe. Dicen que era una gripe que se trasladaba a los humanos a través de las pulgas sobre las ratas. ¿Sí se escucha? Sí, disculpe, es que teníamos un poco de ruido. Por favor, le suplicamos a todos los participantes que pongan su micrófono en silencio para que no ocasionemos este tipo de interrupciones. Muchas gracias. Muy bien. Voy a regresar por si no me escucharon eso de la gripe española en 1918, 1919, que la mayoría de ellos se relajaron con la primera ondanada de gripe, pero en la segunda ondanada, que fue en 1919, hace un poquito más de 100 años, porque estamos en 2020, vino la verdadera catástrofe y casi la mitad de la población mundial pereció. A eso, yéndonos un poquito más atrás, pero para que veamos de dónde podemos aprender para calzarnos las zapatillas y seguir adelante. La peste negra de, ay Dios mío, no tengo la fecha por acá, pero es 1330 y algo, en donde los habitantes de Gran Bretaña la vieron venir, o sea, vieron que estaba haciendo estragos en España, en Francia y en casi todo el mundo, y a ellos les iba a llegar porque les iba a llegar. Y no se prepararon. Hicieron algo más que, según leí, lo que hicieron fue dedicarse a los rezos, ¿verdad? Pero actividad física o medidas de prevención no hicieron nada. De todas maneras les llegó y se acabó con la mitad de la población de Gran Bretaña. Otra crisis, porque tenemos que adaptarnos a esas crisis coyunturales para seguir adelante. Otra crisis la estaba recién leyendo, que es la de Blockbuster. No sé si ustedes tienen conocimiento de esta empresa Blockbuster, que rentaba videos de muy buena calidad. Incluso yo estuve suscrito a Blockbuster y veíamos muy buenas películas. Pero ¿qué pasó? No vieron venir la crisis. Cuando uno de ellos, de los fundadores de Netflix, se da cuenta y se dio cuenta a propósito de una experiencia que tuvo, porque tuvo que devolver un video que había rentado, pero tuvo que pagar $40 de multa porque lo entregó en forma atrasada. Entonces a ellos se les ocurrió, siempre en el servicio de las películas, pero que lo hicieran por correo. Entonces la gente lo solicitaba por correo y así mismo lo devolvía. Entonces, y sin límite de devolución, y no habían multas por la entrega tardía. ¿A qué quiero llegar? De que Netflix se comió a Blockbuster. Netflix, en un momento de la historia, allá por los 2000, le ofrece vender la empresa Netflix, naciente, floreciente, más pequeña, ante el monstruo Blockbuster, le ofrece vendérsela en $50 millones. Y Blockbuster no la quiso comprar porque ellos eran un monstruo, ellos representaban
más de 2.000 millones de dólares. Eso era lo que valía Blockbuster en ese momento. ¿Y qué pasó? Netflix se comió a Blockbuster. Quebró. Muchos dicen que Netflix lo hizo quebrar. Yo pienso que ellos hicieron quebrar a su propia empresa. No vieron los cambios, no vieron a partir de señales, no vieron los cambios que se avisoraban. Veamos, por favor, la siguiente parte del video, por favor, Rudy. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? No es justo. Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared: Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem, vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Gracias, Rudy. Vamos a parar ahí otro momentito. Entonces, la segunda interrogante que teníamos es ¿qué podemos hacer? Y ustedes ya lo han visto en el video, básicamente es adaptarnos a ese cambio. Es como cuando vamos en el vehículo conduciendo y vemos que el semáforo está en verde.
pero cuando ya nos vamos acercando a la esquina donde está el semáforo da amarillo. Esa es una advertencia que nos indica que debemos que tomar las precauciones y parar. De lo contrario, vamos a colisionar y vamos a de repente producir la muerte, o si no graves lesiones a otro conductor que venga del otro lado. Tenemos que adaptarnos a ese cambio, como bien decía el video, de otra forma nos vamos a extinguir. Los que se adaptaron a esos cambios sobrevivieron y los que no se extinguieron. Y aquí traigo a colación las actividades que primero realizó la Corte Suprema, porque la Corte Suprema inmediatamente empezó a trabajar con un protocolo de audiencias virtuales, independientemente, porque nos decían, bueno, en marzo nos decían que de repente en abril se abrían todas las actividades. En abril nos decían que de repente para mayo, para finales de mayo. Para mayo, pero pues, bueno, así venimos, ¿verdad? De mes en mes. Independientemente de eso, la Corte Suprema o las autoridades de justicia no se podían quedar de brazos cruzados o sin las zapatillas, como bien dice el video. No se podían quedar de brazos cruzados, sino que tenían que ver qué acciones realizaban para poder enfrentar ese problema ocasionado por la pandemia. El COVID-19 definitivamente ha afectado nuestro incipiente sistema de garantías. No está bien confeccionado todavía nuestro sistema de garantías y ya está sufriendo palos ahorita con este COVID-19. La segunda pregunta o la segunda interrogante es ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo como juez? ¿Qué puedo hacer yo como funcionario judicial? ¿Qué puedo hacer yo como auxiliar judicial? ¿Quedarme de brazos cruzados? ¿Quedarme en casa? ¿Quedarme sin hacer nada? Déjenme decirles que sí hay de los dos tipos de funcionarios. Hay del tipo de funcionario que se queda actualmente en Guatemala, se quedan de brazos cruzados, y hay otros que emprenden para sacar a Guatemala de este problema. Con muy buen sabor de boca me quedó que tanto Ministerio Público empieza con sus reuniones virtuales. Una vez que implementa sus reuniones virtuales, Defensa Pública, Ministerio Público, se hacen de estas plataformas como la que estamos ahorita utilizando. He de confesarles que a mí me costó aceptar este tipo de procedimientos o de traslado de información o de traslado de discusiones, porque está uno acostumbrado a la vivencia física, a lo establecido. De otra forma, ahorita estuviéramos de repente en un hotel con unos 50, 60 participantes, no los 205 que veo ahí que están conectados, y estaríamos de repente en otro tipo de actividades. Pero les digo, me cuesta todavía adaptarme a este tipo de plataformas virtuales, pero hay que hacerlo, si no nos quedamos estancados. Les digo eso y de repente no les digo el lugar, pero juezas y jueces con muy buen tino dijeron, a partir estábamos en marzo 16, a partir del lunes siguiente dijeron, nosotros empezamos actividades. Pero ¿qué pasó ahí? Lo que pasó con los jueces y juezas, que ellos querían seguir haciendo sus actividades, es que las querían seguir haciendo como anteriormente las estaban haciendo. Y ya no se puede, o al menos en estos momentos no se puede. Hasta que regresemos a una seminormalidad se va a poder realizar en la forma como lo hacíamos antes. Entonces, y se toparon con varias barreras. Entonces, ellos citaron a audiencias y sí llegó, me recuerdo que sí llegó Defensa Pública, audiencias de
etapa intermedia, me parece que eran, pero no trasladaron al sindicato, porque sistema penitenciario también tiene sus propias reglas y tiene sus propias disposiciones. Entonces no trasladan a las personas a las salas de audiencias. Con la otra barrera que se toparon, o sea, les digo, ellos tenían la buena intención, la bonita intención de seguir trabajando, pero se encontraron con esa barrera. La otra barrera con que se encontraron es con que los auxiliares judiciales dijeron, no, nosotros tenemos autorización de la Corte Suprema, hay un acuerdo de suspensión de labores de la Corte Suprema, y la Corte Suprema no ha dicho que iniciemos labores. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar, no vamos a ir a las audiencias, aún con el sistema de turnos que se había implementado. Luego vienen otras barreras, ¿verdad? A veces barreras que no, o obstáculos o excusas que no son válidas. Por ejemplo, el hecho de que yo no tenga red en mi casa o servicio de internet en mi casa, pero la Corte Suprema insistió en ese asunto y les digo, yo consideraba que no se iba a poder realizar, pero en Mazatenango fue la primera audiencia, y fue de juicio, muy buena, por cierto. Luego en Quetzaltenango, en mayor riesgo, también hubo un tipo de audiencias, que fue la segunda que intervino en este tipo de actividad, de unas revisiones de medida, me parece, que también la hicieron en una forma. Tuvieron sus problemas ya en el desarrollo de la audiencia con que el sistema de internet el servicio de internet era muy lento o se quedaba en pausa, pero lograron salir de esas audiencias y ahora están programando otras y están saliendo de esos temas atrasados que tenían. ¿Se recuerdan el dato que les di al principio? 29.909 casos. Yo digo que en el próximo reporte, o sea, el próximo lunes, ya llegamos a los 30.000 casos que están para los juzgados de paz, pues, porque son faltas, pero que que fueron conducidos por violación al toque de queda. Eso es mora judicial, eso se transforma en mora judicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. O sea, ¿qué hacemos nosotros como jueces, como funcionarios judiciales, como auxiliares judiciales? Lo ideal es hacerlo como lo veníamos haciendo, o como decían los ratoncitos y los hombrecitos. No, aquí me quedo en la sección C. Aquí mi queso tiene que aparecer, ¿va? Entonces es como que los jueces se fueran a su sala de audiencias y dijeran, no, aquí tiene que aparecer el sindicato, aquí tiene que aparecer el fiscal, aquí tiene que aparecer la defensa técnica, aquí tiene que aparecer el auxiliar judicial. Aquí me quedo estancado, aquí tengo que realizar las audiencias. Aquí me quedo hasta que aparezcan las partes para realizar mis audiencias. Pero eso no es posible. Vemos que no es posible, porque si no trasladamos nuestra actitud hacia una fase superior de realización pura, entonces nos vamos a quedar estancados y nos vamos a extinguir. Disculpen el término extinguir, no quiero ofenderlos con ese término. Pero ¿qué podemos hacer? Por supuesto que hacia donde vamos es a audiencias virtuales. Y me gustó mucho la frase de Rodolfito Solórzano, de repente me está escuchando por ahí, que las hagamos pero como excepción. Fíjate, pues, la excepción ahorita, porque estamos en una fase de excepción, o sea, la excepcionalidad es la que priva. Entonces, como excepción, vamos a hacer las audiencias virtuales que no se puedan hacer presencialmente. Y en ese punto yo quiero atraerlos o quiero dirigirlos o quiero que reflexionen sobre la ponderación de derechos. Por un lado, si quieren ustedes lo ponen del lado derecho, derechos serían los nuestros porque es derecho, valga la redundancia. Del lado izquierdo estaría el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la movilidad,
el derecho a un juicio pronto, el derecho a un juicio público, el derecho a que el juez me escuche. Y por otro lado tenemos el derecho a la inmediación, pónganlo del lado derecho, a la inmediación, a la publicidad, a la contradicción. Pero ¿hasta qué punto son cumplibles estos derechos en estos momentos? Acabo de recibir en lo virtual un acuerdo de hoy de la Corte Suprema de Justicia de que suspende las labores, creo que hasta el 29 de julio. No sé si ya tenía entendido, Rudy, pero sí acaba de salir ese acuerdo, es de hoy 8 de julio. Sí, así es, licenciado. Que lo traslada hasta el 29 de julio. Entonces, estamos en esa excepcionalidad. Por lo menos hasta el 29 de julio vamos a seguir en la excepcionalidad. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la suspensión de labores, con la reprogramación de audiencias, con la suspensión de audiencias. Porque déjeme decirle que también eso está pasando. Muchos jueces están suspendiendo a las audiencias, aún las virtuales. Entonces, eso también tiene mucho después con la carga de trabajo, con la mora judicial. Si antes teníamos mora, imagínense ahora con este montón de casos. Lo que les mando, hacer esa ponderación de derechos, hacer las audiencias virtuales como excepción, hacer una coordinación. Fíjense ustedes, hoy más que nunca la coordinación interinstitucional se vuelve base, se vuelve importante, se vuelve el primer punto de la línea para trabajar. Esa coordinación que debe tener juez, fiscal, defensor, policía, sistema penitenciario. Y disculpen que solo me refiera al tema penal, pero es el campo donde nos desenvolvemos. Entonces, pero es entonces donde tendríamos que coordinar. Esa coordinación nosotros la hacíamos de manera presencial hace 18 años. Y dejamos por un momento de hacerlo e iniciamos el año pasado por empuje de la Corte Suprema de Justicia actual, la señora fiscal, lo reiniciamos en mayo del año pasado, hace más de un año. Y son importantes los acuerdos que se llegan en esas mesas de discusión. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. Fíjense que seguimos con nuestras reuniones de coordinación, solo que ahora son virtuales. Nos ha costado, porque como les digo, en una mesa de un desayuno, o de un almuerzo, de una cena, o de una refacción, donde nos reunimos con juez, con fiscal, con comisario, se puede disponer a viva voz, se puede plantear la problemática que está causando en ese momento y de ahí de una vez la solución a esa problemática. Pero el COVID nos vino a cambiar todo, entonces lo hacemos de manera virtual. Nos está costando un poco, como les digo, pero lo estamos haciendo, esa coordinación interinstitucional que debe ser base, y mucha base para este tipo de audiencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es no quedarnos parados, no quedarnos sentados, no quedarnos de brazos cruzados, sino que actuar. Vamos a la otra parte del video, por favor, Rudy. No pasó mucho tiempo antes de que Jo supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo del laberinto. Al principio se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación?
hubiera observado lo que sucedía. Jo se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Jo esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Gem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Jo se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo me lleva hacia él. Finalmente, Jo llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Jo encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Gem que aquí hay queso nuevo. Jo regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Gem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. Oh, Gem, te ves hambriento. Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará Gem algún día? Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Sniff y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso. Bien.
Gracias, Rudy. Ahí terminamos con el video. En esta segunda interrogante, respondiendo a la segunda interrogante de qué podemos hacer, el posible tipo de audiencia son las peticiones fiscales o peticiones de la defensa. Me recuerdo que antes de la pandemia, trabajando el año pasado reuniéndonos con gente de informática, jefes de informática del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de Gobernación, incluso de la Policía, nos reunimos para que alguna información se trasladara de manera electrónica, que no estuviéramos ya que ahorráramos tiempo con lo escrito en tinta. Entonces tuvimos varias reuniones de coordinación y estuvimos platicando, por ejemplo, para que primero el policía trasladara la información criminal a la Fiscalía o al Ministerio Público o al fiscal que esté en ese momento en forma electrónica. Entonces, si ustedes quieren llamarle mal llamado parte policial, ¿verdad? Pero esa información se le trasladaría en forma electrónica al fiscal. En la audiencia de declaración, pues, estábamos hablando de juzgados de turno. En la audiencia de primera declaración o declaración inicial o declaración del sindicado o de presentación del sindicado ante el juez, lo que se haría es que el juez, estamos hablando presencialmente todavía porque estamos hablando de noviembre, diciembre del año pasado, cuando empezamos a discutir esto, previendo, todavía no se olía nada de pandemia, previendo atrasos institucionales. Entonces, nos pusimos de acuerdo incluso ya hay protocolos adelantados para ese traslado de la información en forma virtual de policía a fiscal, y ya en la propia audiencia el juez traslada la información, el fiscal comparte la información con defensa, porque así debe ser, la información criminal, de qué se trata la detención de su patrocinado, y luego se le comparte al juez igualmente de manera electrónica, cada quien con su computadora ahí en la audiencia. Les estoy hablando de una semipresencialidad o semivirtualidad, ¿verdad? Porque en ese momento no pensábamos que fuera a ser a distancia. Pero les digo, ya lo estábamos trabajando. En eso se vino lo de para empezar a hacer los primeros tanes, ya se vino lo de la pandemia. Tan es así que la semana del 16 de marzo, el martes, haríamos la primera prueba. Incluso teníamos unos jueces convocados para el Ministerio Público para hacer los primeros ejercicios de traslado de la información de manera virtual, y todos de acuerdo, fíjense ustedes, todos de acuerdo en que se podía hacer de esa forma la actividad. Las audiencias posibles entonces que se pueden realizar serían las medidas de protección, los anticipos de prueba, el sobreseimiento, la clausura provisional, ¿por qué no? El criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, las medidas alternas. Aquí incluyo también la revisión de medida, la revisión de calificación jurídica, la desestimación, aquella autorización que tiene que hacer el juez de los 20 días. Lo que sí que hay que tener mucha cautela con la voluntariedad del sindicado. Si a él le va a afectar la audiencia y el resultado de la audiencia, la resolución como tal, él tiene que estar enterado de que tiene derecho a una audiencia presencial, donde esté el juez, donde esté el fiscal, donde esté su defensor, pero que por las razones de COVID-19, por razones de riesgo para su salud o para su vida, se va a realizar a distancia utilizando estos medios informáticos que estamos utilizando actualmente nosotros. Y prever, por supuesto, la representación del sindicado. Fíjense ustedes que
En este punto hay que reflexionar sobre esto. Yo me recuerdo que un buen juez, bueno, yo conozco la mayoría de los jueces penales de Guatemala, y el 99% considero yo mis amigos y muy buenos jueces, muy buenos jueces. Uno de esos buenos jueces me informaba ya hace rato, porque un abogado le pedía, le estoy hablando antes de la pandemia, un abogado le pedía que su patrocinado no se podía presentar a la audiencia, y reprogramaron la audiencia. La siguiente audiencia no se presentó, le dijo que no se podía presentar porque estaba con quebrantos de salud. Le hicieron examen físico, examen médico, comprobaron que efectivamente sufría quebrantos de salud, pero no tanto para que no pudiera comparecer. Se señala audiencia y en la audiencia nuevamente no se presenta el sindicato. Del curso. En esa suspensión de la audiencia se señala, el defensor solicita al juez que se señale la audiencia, pero que él lo va a representar. Él va a representar a su patrocinado. Fíjese pues, hay una voluntariedad, digamos, del abogado, y también se toma el parecer del sindicato. Yo no me recuerdo si se hizo telefónicamente, yo no me recuerdo si se hizo por videoconferencia, pero la cuestión es que dio su voluntariedad, de tal manera que se dispuso a CID, creo yo que es la encargada de apoyo a los jueces en ese momento para videoconferencias, que él escuchara la audiencia y viera la audiencia desde donde estaba detenido, donde estaba recluido. Y así se realizó la audiencia. Aún en la propia audiencia, fíjese pues, aún en la propia audiencia se le pregunta al abogado defensor si es voluntaria su decisión de que esa audiencia se realice por videoconferencia, por el sistema de videoconferencia. Y también se le pregunta si el sindicato está de acuerdo. Y se le pregunta al sindicato porque ahí está en cámara, como estamos nosotros actualmente ahorita. Y se le pregunta y él da su visto bueno, o sea, da su consentimiento para que se realice la audiencia de esa manera. Se realiza la audiencia y el sindicato, bueno, la resolución es que el sindicato va a juicio. O sea, se apertura a juicio el caso. A los pocos días, fíjese pues, el defensor plantea un amparo porque dice que se le violentó el derecho de defensa del sindicato porque él no estuvo presente en la audiencia. Y aún con la información que trasladó el juez de que había sido voluntad incluso había sido petición del defensor, declararon con lugar del amparo, o sea, lo ampararon al sindicato, dejaron sin efecto la audiencia, sin efecto la resolución, tuvo que hacerse nuevamente la audiencia. ¿Por qué les comento esto? De repente me adelanté a algunas de las preguntas que me van a hacer por ahí, pero me adelanto a esto porque en esto debe haber, como bien decían unas distinguidas juezas en un foro que recién vi la semana pasada, que tiene que haber la voluntariedad, pero sobre todo la buena fe de las partes. O sea, yo no puedo, como juez, asegurar que el defensor no va a plantear un amparo posteriormente si la resolución que dicté le afecta a su patrocinado. Eso no lo puedo garantizar yo como juez, pero en la medida de que nos aseguremos de que se respeten los derechos del sindicato, vamos a llevar a cabo este tipo de audiencias con mayor facilidad y con mayor justicia. En este tema de justicia también traigo que ustedes tienen que velar porque el derecho de la víctima se respete. A veces volteamos solo para el lado derecho dijimos, ¿verdad? Derecho de la sala de audiencia donde está el sindicato.
pero no vemos al otro lado donde está la víctima, y el derecho de la víctima también hay que respetarlo. Muchos me dicen, pero recuerde que la víctima si no va a una sala de audiencias, porque ahí lo va a ver el agresor, en aquellos casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Para ellos mejor si van a estar alejados de la sala de audiencias. Entonces, pero siempre hay que buscar el parecer de la, mire, señor o señorita fulana de tal, usted tiene el derecho de estar presencialmente en la sala de audiencias, pero por las condiciones de la pandemia, suspensión de labores, no es posible. Entonces la audiencia la vamos a realizar de esta manera. Aquí traigo a colación también de que siempre que ustedes decidan realizar este tipo de audiencias, aprovechando las tecnologías y aprovechando la virtualidad, aprovechando todos estos instrumentos, siempre es recomendable, y eso de repente no es mío, lo recomiendan de aquí hasta Argentina, hasta Tierra del Fuego, de aquí de Guatemala hasta Tierra del Fuego, México incluido, que siempre tiene que haber esa audiencia de coordinación. Esa audiencia de coordinación puede ser como la que realizamos con Rudy previo a hacer esta actividad hoy. Con Rudy nos reunimos ayer por Zoom para hacer un ejercicio de cómo iba a trasladar yo las reflexiones el día de hoy. Y como le dije que queríamos hacer desarrollar un video, o sea, reproducir un video, entonces hicimos el ejercicio de reproducir el video. Y fíjense que tuvimos problema porque al principio no se escuchaba el sonido. Yo no sé si ustedes escucharon bien el sonido, pero anteriormente, cuando lo hicimos ayer, no se escuchaba bien el sonido. Ese ejercicio lo hicimos hoy nuevamente para ver, porque yo me iba a conectar en otra máquina, y lo hicimos como a las 5:30. Lo hicimos nuevamente el ejercicio para ver si efectivamente los mecanismos de virtualidad son accesibles y son posibles. Entonces, el juez tiene que asegurarse no solo de la voluntariedad y la buena fe de las partes, de que se realice la audiencia en forma virtual, sino que debe asegurarse de que los mecanismos estos virtuales, los equipos, estén funcionando efectivamente. Yo sé que no es obligación del juez saber todo de Zoom o de Meet Google o de Facebook o de cualquier plataforma que ustedes vayan a utilizar, pero sí es recomendable que haya esa audiencia de preparación. Se llamaría audiencia de preparación de la audiencia. Entonces, si ustedes la hacen una hora antes, atendiendo que la audiencia se programa para las 9 de la mañana, para decirles algo, es recomendable que ustedes esa audiencia de preparación de la audiencia la hagan a las 8 de la mañana. Si es a las 8 de la mañana, pues la audiencia de preparación de la audiencia háganla a las 7 de la mañana o un día antes, para ver que lo que el fiscal manifieste, lo que el defensor manifieste, lo que el sindicado manifieste, vaya a ser de forma efectiva. La otra cuestión, asegurarse de que haya una comunicación efectiva abogado-defensor con su patrocinado. Y asegurarse preguntándole al defensor, ¿verdad? Yo no sé en qué manera lo haga, si se disponga de un teléfono celular en donde está recluido, o si está en libertad, pues si está en la oficina del abogado, pero asegurarse que haya una efectiva comunicación de lo que ahí va a suceder, y de que se está haciendo de una forma virtual, porque en estos momentos no hay de otra, tenemos que hacernos de estas plataformas y de esta nueva metodología de trabajo. Entonces, mucha cautela en esto, repito, en esto de la representación del sindicado, tengan mucha cautela. Yo les tengo mucho cariño a mis amigos defensores públicos, pero sí hay que tener bastante cautela porque ellos tienen sus estrategias de defensa. Los abogados particulares también son muy, muy buenos, pero ellos tienen su estrategia de defensa
y estrategia de ataque, ¿verdad? Y ellos lo que quieren es defender, defender y defender. Ante la última interrogante, ya para ir aterrizando, 19:11, para ir aterrizando o ir terminando, perdón, a manera de conclusión, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué podemos esperar? La pregunta para mí sería, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Yo no sé si cuando me ingreso en mi actividad para hacer un cambio en este problema, o cuando me alejo de mi actividad, ya sea física, ya sea mental, para arreglar este problema. Y fíjense que nosotros desde pues, bastantes de ustedes han de decir, bueno, él porque no es juez, él porque no es fiscal, él porque no es defensor. Y tiene mucha razón, cuesta bastante calzarse los zapatos del funcionario, y los entiendo como no tienen idea. Entonces, lo que se pide aquí, que qué podemos hacer, es que los jueces lideren la nueva forma de trabajo. Esto no lo tiene que liderar el fiscal, esto no lo tiene que liderar el defensor, este no lo tiene que liderar el policía, esto lo tiene que liderar el juez. Al juez le llevan el conflicto, el juez es el que lo tiene que solucionar. El juez tiene que ver la forma como lo soluciona, porque ya no lo puede solucionar como lo solucionaba antes de marzo 16 de 2020. Entonces tiene que ver la forma como lo soluciona. ¿Y cómo lo va a solucionar? Nueva metodología de forma de trabajo mediante plataformas virtuales. No hay otra en estos momentos. O sea, no hay una tercera, no hay una que salga. Podría ser una tercera, una semipresencial, pero les digo, el juez tiene que liderar esta nueva metodología de trabajo. El juez tiene que conocer. Cuando me refiero a juez, también al funcionario judicial o al personal de apoyo. Tiene que conocer estas tecnologías y que las aprendan. Así como yo les decía, nos ha costado. Esta es tenemos que verlo en lugar de un conflicto, en lugar de verlo como una crisis, hay que verlo como una oportunidad. Yo me recuerdo que platicaba con el jefe de informático del Ministerio Público y me decía, mire usted, me dice, porque ellos están, ¿cómo es la palabra? Están virtualizando todos los documentos. No sé cuál es la palabra. Están virtualizando los documentos, digitalizando, es la palabra. Y me dice, mire usted, me dice, lo que habíamos hablado, me dice, ya no vamos a regresar al papel, me dice, o sea, nos va a costar regresar al papel, imagínense que con ese pensamiento, ver el conflicto, ver la crisis, en lugar de verlo como un problema, verlo como una oportunidad. Entonces, esta es la oportunidad de que el juez lidere en esta nueva metodología de trabajo. ¿Y cómo lo va a liderar? Mediante esas reuniones de coordinación que yo les manifestaba. El juez es el llamado a liderar esta nueva metodología de trabajo. Que desarrollen audiencias virtuales en la medida de lo posible y como excepción, como les decía la vez pasada, o hace un ratito, perdón, como excepción. Que coordinen Defensa, Mingo, MP. Que hagan efectiva la buena fe y la voluntariedad. Eso yo me recuerdo que está en el acuerdo el protocolo de la Corte Suprema que invita. Fíjese pues que no es impositivo, ¿no? Que es una invitación que hace a los juzgadores, a los líderes juzgadores, para que se ingresen en esta nueva metodología de trabajo. Entonces dice que haya que prive la buena fe y la voluntariedad de las partes. El otro es asegurarse. Aquí ya estoy repitiendo lo que les dije hace un ratito, pero asegurarse de la voluntad de las partes.
Ustedes se van a asegurar de la voluntariedad de las partes mediante la petición, ya sea que se haga por la defensa, por el sindicato, por el fiscal del Ministerio Público. Y luego, en la audiencia de preparación de la audiencia virtual, ahí es otra oportunidad para asegurarse de la voluntariedad de las partes, del sindicato, de la víctima, del fiscal, del defensor. Y luego en la propia audiencia, al inicio de la audiencia. Habría que tener mucho cuidado en esta realización de audiencias en no perder mucho tiempo en la acreditación de las partes. De repente la acreditación de las partes lo puede hacer un auxiliar judicial en el momento antes del inicio de la audiencia o incluso en esa audiencia de preparación de la audiencia lo puede hacer la identificación de las partes, la acreditación de las partes para esa audiencia. El otro punto sería asegurarse del respeto de las garantías de la comunicación esa sindicado defensor o víctima Ministerio Público o víctima juzgado. Por lo demás, repito, esa audiencia previa de preparación es muy importante. Si ustedes están anotando por ahí, póngale una linita en amarillo o en resaltador. Cuando empezamos con las audiencias virtuales, me recuerdo que estuve comunicándome con algunos jueces un día antes de las audiencias y les preguntaba de la audiencia esa de preparación. Algunos la habían realizado ya ese día y otros se les había olvidado y la iban a programar para una hora antes de su audiencia propiamente dicha, de su audiencia virtual. Pero les digo, esa audiencia es muy importante. Hasta aquí lo dejaría, Rudy, hasta aquí lo dejaría, compañeros. Yo quería agradecerles bastante su atención. Yo sé que hora y un poquito más para nuestros tiempos es bastante. Y con el desarrollo de ese video, que lo quise partir en 3 para no sonarles muy aburrido, entendí que para un niño sí era de corrido, pero para un adulto había que cortarlo. Pero sí agradezco mucho la atención de honorables jueces, juezas aquí en esta sala virtual y también a los honorables auxiliares judiciales. Gracias, Rudy, por todo. Muchas gracias, licenciado Payés, por su buena disposición de compartir sus conocimientos con nosotros. Como lo comentábamos al inicio de esta actividad, se dispuso el chat de la aplicación para que los participantes pudieran plantear algunas dudas y comentarios. Entonces, me gustaría, si usted está de acuerdo, dirigirle algunas preguntas que aparecen en el chat. Correcto. La primera dice, ¿qué implicaría llevar otras audiencias? No solo los debates por Zoom, incluso qué implicaría llevar otras diligencias de procesos hasta de otros ramos por la misma vía. Sí, correcto. No me dirigí mucho a otras ramas, por supuesto. Puede haber la discusión de alimentos, podría ser en forma virtual. Una audiencia, fíjense ustedes que hasta donde dejé el tema laboral estaba muy adelantado para nuestro tiempo. Yo me recuerdo, si ustedes, hay un juez laboral por ahí, pero la dinámica era que se presentaba el memorial, la demanda en forma escrita. Y cuando uno presentaba su demanda, o cuando la persona presentaba su demanda, se escaneaba de una vez la demanda y le decían a uno que esperara la resolución. Si había un previo, de una vez se lo notificaban ahí por escrito, pero la demanda y la carpeta del expediente ya quedaba en forma electrónica. Eso es un adelanto ahí sí que era un adelanto para nuestro tiempo. Le estoy hablando de hace, ¿cuánto? 8 años, 9 años, tal vez más. Pero ya se empezaba con esos adelantos. Luego la audiencia, porque ellos decían que no se podía realizar la audiencia virtual, pero había muchas implicaciones. En esos casos, quien más
se excusa de asistir a la primera audiencia es el patrono o el demandado en este caso. Entonces, y el sindicado, perdón, perdón la palabra sindicado, el trabajador o demandante, lo que tenía que es esperar hasta que se le señalara la próxima audiencia. Entonces eso conlleva un desperdicio de tiempo. Algunos trabajadores, porque ya que demandantes que ya habían conseguido trabajo, pues les era oneroso asistir a la audiencia porque perdían un día de trabajo. Entonces, y algunos ya no llegaban porque no tenían dinero para trasladarse, imagínense. Entonces, ¿qué tal si esa audiencia, la audiencia inicial, el patrono la hace desde su casa, el trabajador desde la oficina del abogado, o desde su propia oficina si tiene acceso a las redes o a estos dispositivos electrónicos, ¿verdad? Porque entiendo que no todos tenemos acceso a los dispositivos. Esa es una gran barrera también. Entonces, la respuesta es que sí se puede en otros ámbitos del derecho. Muchas gracias, licenciado. También aquí hay otra pregunta que dice: ¿considera que a raíz de la pandemia y las medidas de emergencia tomadas como lo son las audiencias virtuales, y toda vez que estas están siendo efectivas, las que se han llevado a cabo, las mismas son el futuro para la administración de justicia? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no. Como les repito, les repetí como 4 veces la palabra excepcionalidad, o sea, como excepción. Lo rico, bueno, en el campo que yo me desempeño, lo rico en el campo que yo desempeño en el litigio es estar de viva voz y estar presente en una sala de audiencias. Yo no me imagino estar litigando desde la casa, así sinceramente. Entonces yo esperaría que se tome como excepción, pero sí que se queden rasgos de esta nueva dinámica en algunos puntos para apoyar a sindicado, para apoyar a víctima o para apoyar a demandante, como en este caso, sea en la vía civil, laboral, familia, administrativo, tributario. Muchas gracias. Hay muchas dudas de los participantes que van orientadas a los equipos, porque leí varios comentarios que decían que los jueces y el equipo, los auxiliares judiciales de una judicatura están en la buena disposición, pero puede ser que de momento no cuenten con el equipo necesario. Incluso mencionaban en centros preventivos que no existen equipos de videoconferencia. ¿Qué opinión le merece, licenciado Payés, la situación directamente de los equipos necesarios para realizar este tipo de diligencias, audiencias, de forma en videoconferencia o de alguna manera virtual? Sí, con el organismo judicial yo no me preocuparía mucho. En el 2014, me recuerdo, se le hizo una donación de alrededor de $3.3 millones para que fortaleciera su sistema informático. De esa cuenta, me recuerdo que hay la central, pues está en Torre de Tribunales, el cerebro central, y hay una copia, ¿no? Y los términos informáticos no me pregunten mucho, pero hay una copia de esos en otro lugar del país en el caso de que fallara o que accedieran a esta o que violentaran esta base de datos del organismo judicial que está en este caso. En el otro punto, los equipos que tiene el organismo judicial ellos siempre se preocupan de comprar lo actual, lo vigente, lo que tiene más cobertura o más, no encuentro la palabra, más capacidad de la palabra. Ahorita en estos momentos yo estoy en una máquina de mi hija, pues es una laptop,
pero aún así la laptop tiene más capacidad de la máquina de escritorio que tenemos. Entonces, lo que me corresponde a mí es adquirir una mi máquina con mejor capacidad, a mí. Yo no puedo obligar al funcionario, pero hay muchos jueces, incluso jueces penales que están comprando equipos modernos que tienen mejor capacidad. Han comprado también estos micrófonos para esos inalámbricos, como de diadema, para tener para que su voz se escuche mejor y que pueda ser mejor grabada. Lo que tenemos aquí es que, lo que tenemos que hacer aquí es que el compromiso de las unidades de informática, de las instituciones de justicia, sea Ministerio Público, sea Defensa Pública, sea Ministerio de Gobernación, que ya están adelantados en esto, sea Poder Judicial. Si algún equipo está en sala de audiencias, está con deficiencias de capacidad, cambiarlo. Ahora, en cuanto al sistema penitenciario, cuesta mucho porque de repente hay otra pregunta sobre este mismo punto en el tema de disponer de dispositivos celulares, para decirles algo, o laptop en los centros de reclusión, para que el sindicato pueda comunicarse con su defensor, o el sindicato pueda seguir la audiencia a través de videoconferencia o de estas plataformas en el lugar donde está recluido. ¿Por qué? Porque después de esto, de repente, este dispositivo mismo va a servir para hacer actos criminales, como las extorsiones, que ustedes es bien sabido. Pero es un riesgo que se tiene que tomar. Yo esperaría que no sea por mucho tiempo, como les decía. Vamos para mayo, vamos para junio, vamos para julio, no sé si vamos para agosto, no sé si vamos para septiembre, no sé si vamos a terminar el año con esta dinámica. Pero entonces yo esperaría que no fuera tan a distancia, y que lo que tenga que hacerse de disponer de dispositivos celulares en las cárceles para que haya una comunicación y para que haya una fluidez en el tipo de audiencias, hay que hacerlos en este momento. Licenciado, también hay otra pregunta en relación a si usted tiene el conocimiento, si ya existe un acuerdo interinstitucional sobre audiencias virtuales entre las instituciones del sector justicia, como el Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y el organismo judicial. Se está trabajando un acuerdo interinstitucional. Ahorita es solo la buena fe de las autoridades de justicia. Me decían en una charla con defensores públicos, me decían, es que el organismo judicial solo tira sus disposiciones. Es que el organismo judicial el juez solo señala la audiencia y ahí nos tenemos que hacer. Pero por eso les decía, esa coordinación que debe existir es muy básica. Lo repito, esa coordinación interinstitucional. Entonces, es dable. En estos momentos se están poniendo de acuerdo el juzgado pluripersonal de paz penal, el primero y el segundo, el juzgado de Misco. No le he dado mucho seguimiento, pero ellos se reunieron con fiscales, con defensores, con policías, con SAT incluso, con Procuraduría General de la Nación, con Contraloría de Cuentas. Entonces, con todos eso, porque no solo en un sistema de justicia no solo convergen las 4 instituciones principales que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, incluso ya solicitaron adherirse a este sistema de audiencias. Yo no sé si ya les resolvieron, pero adherirse al sistema de audiencias, estos juzgados por el personal de paz penal, los dos, el juzgado turno Misco, el juzgado de Zacapa, no sé si ya entró a
a la dinámica de audiencias virtuales, pero es un ponerse de acuerdo antes. Es un ponerse de acuerdo antes que para mi juicio vale bastante esa coordinación, esa buena fe, esa voluntariedad de hacer las cosas virtuales. Muchas gracias. En relación, entendemos, ¿verdad?, que existe una diversidad de diligencias que se pueden dar dentro de los procesos de las diferentes ramas. Y aquí hay un comentario que me parece bastante interesante, porque dice, hay un poco de dificultad para llevar a cabo audiencias laborales en el sentido de los medios de prueba, tales como confesión judicial, declaración de testigos, exhibición de libros y planillas de salario. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece en relación a ese tipo de diligencias que tienen que ver con medios de prueba y cómo se podría implementar un buen sistema para hacerlo de manera virtual? Bueno, pero vamos a ver, la confesión judicial se puede hacer desde la casa o desde la oficina del empleador. La diligencia se puede bien realizar desde la oficina del empleador. ¿A quién corresponde la presentación de los libros de planillas, los libros de X? Al patrono de igual manera. Entonces, a mí se me ocurre que se ponga en la pantalla los libros que se requieran, y de todas maneras se puede trasladar en forma virtual copia de ese libro, pero el libro físico, el libro original, se tiene presentado en la pantalla, en la audiencia, en la camarita, ¿verdad? No sé si ustedes vean, por ejemplo, aquí tengo el código, ¿verdad? El Código Procesal Penal. De repente ahí sale, pero la presentación se puede hacer en forma virtual. Entonces, si ya el juez o a petición del trabajador necesita algunas hojas en específico o todas las hojas en específico, las quiere todas, pues se le trasladan en forma virtual, se escanean y se envían al juzgado. Muchas gracias, licenciado Payés, por cuestión de tiempo. Vamos a ir cerrando ya la presente actividad. Yo le reitero el agradecimiento por su buena disposición de compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde, ¿verdad? Porque este tema es muy interesante, sobre todo por la situación que está acaeciendo en el país a razón de esta pandemia. Y bueno, solo le pregunto si tiene algo más que agregar. Tal vez solo para decirles que este tipo de actividades las empezamos a preparar desde el 16 de marzo. Esta charla de hoy o estas reflexiones de hoy las tendríamos que haber escuchado a finales de marzo. Estamos en julio, ¿verdad? Pero bien vale las reflexiones que hemos dado. Yo les digo, jueces, honorables jueces, juezas de Guatemala, ustedes lideren esta nueva metodología de trabajo. Que se van a encontrar con temores, por supuesto. Yo ahorita, en este momento, desde que me dijeron que era el 8, mi actividad de presentación ante ustedes, sentí un poco de temor de la manera como realizar la actividad, porque no estoy acostumbrado. Entonces, he tenido reuniones de trabajo, pero ahí es diferente porque uno interviene de a poco y 5 o 6 personas o si mucho 15 personas. Pero estar ante ustedes, bueno, de repente no me ven, pero sí al principio me temblaron las piernas, no se escuchó por ahí, ¿verdad? Pero agradecerles de antemano, de veras, agradecerles, no todas las respuestas las tenemos, no todas las respuestas las tenemos, somos humildes en eso y hay que reconocerlo, pero sí, incluso me gustaría seguir reflexionando sobre estos temas,
porque de repente algún juez, alguna jueza tenga experiencias que otros jueces no la tuvieron, que tuvieron un atrancón por ahí, un obstáculo por ahí, y cómo lo superaron, y cómo se lo trasladaron a ellos, cómo le trasladaron a ellos, porque en este momento, así como se recuerdan de los ratoncitos y de los hombrecitos, el que fue a buscar el queso, el hombrecito que fue a buscar el queso, regresa porque no se quedó con eso. Cuando ya encontró el queso, se regresa y le dice, mira, encontré el queso, venite. Pero porque no es egoísta. Entonces, aquel juez que encuentre respuestas a todos los inconvenientes, a todos estos obstáculos, tiene que ser dadivoso con sus pares, tiene que ser, mira, en tema de familia o en tema de penal, no es como me lo dijo Rodolfo Payés, no que yo encontré esto y así lo solucioné. Entonces, esto me dio resultado. Entonces, lo que les invito es que ustedes compartan entre sí, llámense, compartan. Y más que todo con aquellos que ya han realizado las audiencias, ¿verdad? Mira cómo te fue, yo quiero entrarle, pero tengo temor. Y ese temor es válido, ese temor es válido. Ese temor es el motor que nos va a hacer superarnos y trasladarnos a una esfera superior. Entonces, agradecerle de todas maneras, agradecer la oportunidad. Yo no del saludo el saludo de mi director Álvaro Ferrandino, pero sí, él les traslada un gran saludo. Él hubiera querido estar, pero tiene otras actividades también en forma virtual. Entonces, pero sí les manda un gran saludo y estamos para seguir apoyando al sistema de justicia, principalmente a los jueces del país. Muchas gracias, licenciado Payés, y también reitero el agradecimiento al equipo de la Escuela de Estudios Judiciales y a USAID, que hicieron posible la presente videoconferencia, y también a ustedes, estimados participantes, les agradecemos su interés por participar en estas actividades formativas. Asimismo, les tengo un anuncio. El próximo martes 14 tendremos una videoconferencia denominada Buenas Prácticas en las audiencias por videoconferencia, en donde participarán como ponentes la doctora Carol Vázquez, el maestro Jairo Boris Calderón y el ingeniero Milton Ruano. Entonces, para que ustedes también atiendan a esta convocatoria de la videoconferencia, y los invitamos a participar. Se les informa también que en los próximos días van a estar recibiendo su diploma de participación en los correos electrónicos que nosotros pues ya tenemos en la escuela, y vamos a estar enviándolos en los próximos días. Doy por finalizada la... Licenciado, solo una pregunta, disculpe que lo haya habilitado. ¿A qué horas va a ser la conferencia que nos está invitando? Disculpe. Todas las conferencias están siendo a las 6 de la tarde, y la convocatoria se va a lanzar por la página oficial del organismo judicial, tanto de Facebook como de Instagram, y ahí están los links respectivos para que ustedes puedan ingresar e inscribirse. Los cupos son bastante abiertos porque actualmente la plataforma tiene una capacidad para 500 personas, entonces sí hay bastante cupo. Solo lo que necesitan hacer es inscribirse en el formulario que se les presenta en el link, y ya pueden participar. Entonces, muchas gracias por su pregunta, licenciada, y por su interés en la actividad. Muchas gracias por su atención a todos, y damos por finalizada la actividad. Que pasen muy buena noche.